Saludos, soy Miguel Ángel Bracho Medina y en esta oportunidad voy a hablarles de lo que es el razonamiento jurídico. Fíjense que cuando hablamos de razonamiento jurídico tenemos que hablar de que esta es una práctica nueva dentro de lo que es la ciencia jurídica. ¿Ok? Esto viene de los años 70 para acá. Anterior a eso, los jueces dictaban una sentencia basada en la interpretación que ellos le daban a la ley y bajo unos ciertos argumentos presentados por ambos casos, defensa y acusación en ese caso. ¿Ok? Ahora, con la inclusión lo que es el razonamiento, se introduce la lógica dentro del pensamiento del profesional del derecho para de este modo emitir sentencia de una credibilidad absoluta. ¿Okay? Ahora, fíjense, cuando estamos hablando de razonamiento, tenemos que definirlo como el resultado de una actividad mental. O sea, razonar es una actividad mental propia del hombre, es decir, ese conjunto de profesiones que se enlazan para dar o justificar una idea como tal. ¿Ok? Otro concepto que existe por allí dice que es la disposición como concatena uno o más juicios, o lo que también se llaman premisas, para de este modo obtener un nuevo juicio válido o lo que también se llama racionamiento o raciocinio como tal. Entonces, ahora, ¿qué estructura tiene el razonamiento como tal? Tiene lo que son las premisas, ¿ok? La conclusión y ese nexo lógico que se da entre las premisas y las conclusiones. Esta relación lógica que se da entre las premisas y la conclusión es lo que se conoce como inferencia o consecuencia. O sea, en racionamiento, la lógica es aquel proceso formal de pensamiento mediante el cual uno o varios juicios se concatenan de modo razonable y de este modo obtener un nuevo juicio llamado conclusión como tal. ¿Okay? Ahora, ¿qué elementos externos forman parte de lo que es el racionamiento? En primer caso vamos a tener lo que son las premisas, que no son más que los enunciados que sirven como punto de partida para la argumentación. Tenemos la conclusión, que es ese enunciado final que se obtiene o se deriva de la forma de cómo se fusionan las premisas como tal. Entonces tenemos también una premisa mayor, que es la proposición que tiene un término de mayor extensión dentro de ese juicio, y la premisa menor, lo que es la proposición que tiene un término de menor extensión como tal. Ahora, ¿cómo se clasifica el racionamiento? Lo primero que vamos a tener que es el primero que vamos a ver es el racionamiento lógico, ¿okay? El cual se refiere al uso del entendimiento para pasar de unas proposiciones a otra partiendo de lo ya conocido o de lo que creemos. Sí, existe una actividad mental como tal y de eso que creemos, conocer lo desconocido o menos conocido como tal. También tenemos lo que es el juicio deductivo, que es el que aquel partiendo de un principio general obtenemos una conclusión de menor extensión. Es decir, vamos de lo general a lo particular como tal. El juicio inductivo, que no es más que aquel que partiendo de hechos singulares, concluimos en una idea general, es decir, lo contrario, lo que es el juicio, el razonamiento deductivo. ¿Ok? Ahora, también existe lo que se llama el juicio el razonamiento por analogía. Y cuando hablamos de analogía, hablemos de lo que son las semejanzas entre dos realidades o objetos. Entonces, de esta manera podemos asumir que la tesis que fue válida en una situación puede serlo también en otra, o bien que las bases utilizadas en un caso pueden ser aplicadas a otra gracias a las similitudes observadas entre ambos. ¿Ok? Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de razonamiento jurídico es que el razonamiento está estrictamente ligado a la lógica y por ende a la matemática. Entonces, antiguamente se solía decir que los estudiantes de derecho agarraban esas carreras debido a que tenían un mal pensamiento o eran malos en matemática, cosa que se ha demostrado que es lo contrario. Un buen estudiante de derecho tiene que tener un buen razonamiento lógico matemático, ya que de ese modo puede llegar a conclusiones exactas partiendo de la lógica. ¿Okay? Es decir, el derecho no es solo leer, es entender, es razonar un caso en particular y ya que razonar en derecho es mucho más complejo. En matemática una fórmula es exacta, mientras que en derecho hay que analizar, hay que abstraer la idea como tal. Por ejemplo, en matemática nosotros decimos que 2 más 2 es 4, mientras que en derecho no necesariamente es 4, ya que hay muchas soluciones correctas jurídicas para el mismo caso. Es decir, el derecho es dialéctico, por lo cual debe tener cada estudiante de derecho debe tener un alto estándar de razonamiento matemático. Fíjense que eso es como un compromiso o una obligación dentro de las universidades de Inglaterra y de los Estados Unidos, que el primer examen que presenten los estudiantes allí tiene que ser de matemática o lógica. Entonces, fíjense, porque esto tiene que ver, el razonamiento jurídico tiene que ver con el análisis del pensamiento, la abstracción que se hace de un caso jurídico y la argumentación que tiene que ver cuando ese caso se expresa en una sentencia jurídica. Y se tiene que elaborar el escrito, usar el lenguaje jurídico para hacer manifiesto ese razonamiento jurídico. Es decir, lo principal del razonamiento es el concepto como tal. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero que les haya gustado y espero contar con ustedes para
una nueva clase.